Mis padres me mandaron la factura de mi boda después de ofrecerse a pagarla. Le habían dado $400,000 a mi hermana, pero quedaron en shock cuando les devolví un cheque junto con esta carta. Desde pequeña nunca tuve la mejor relación con mis padres, aunque tampoco era un desastre total. Lo que sí era evidente era su favoritismo hacia mi hermana Sara. Con el tiempo me acostumbré a vivir a su sombra. Sara, ahora con 32 años, siempre fue la niña dorada. Yo, con 28, fui la que aprendió a ser independiente, a trabajar duro y a conseguir lo que quería por mi cuenta. Mientras ella recibía los últimos modelos de teléfonos, ropa de marca y toda su atención, yo usaba ropa de segunda mano y trabajaba desde los 16 para costear mis cosas. No me quejaba mucho. Al final, valoraba mi independencia. La sorpresa llegó hace 3 años, cuando Sara se casó. Mis padres le regalaron $400,000 como regalo de bodas, suficiente para que ella y su esposo compraran una casa en un vecindario exclusivo. Aunque me alegraba por ella, también me dolió. En ese momento pensé que tal vez algún día llegaría mi turno, pero decidí no obsesionarme. Mi vida marchaba bien. Trabajaba como ingeniera de software, tenía buenos ahorros y estaba saliendo con Tom, quien más tarde se convertiría en mi esposo. 1 año después, Tom me pidió matrimonio. Fue el momento más feliz de mi vida. Queríamos una boda modesta, elegante pero sencilla, y habíamos calculado un presupuesto de $36,000. Ambos preferíamos ahorrar para nuestro futuro que gastar todo en un solo día. Entonces, mis padres me sorprendieron. Se ofrecieron a cubrir todos los gastos de la boda. Por primera vez, sentí que quizás querían tratarme como igual. Estaban entusiasmados, preguntaban por los lugares y proveedores, y parecían genuinamente interesados. Nunca pensé que me darían algo parecido a los $400,000 de Sara, pero este gesto significaba mucho para mí. El día de la boda fue mágico. Una ceremonia íntima, rodeados de familiares y amigos cercanos, exactamente como lo habíamos soñado. Mis padres parecían felices, dieron discursos emotivos y hasta bailaron con nosotros. Por primera vez, sentí que me reconocían, que estaban orgullosos de mí, pero esa ilusión no duraría mucho. Tom y yo teníamos planeado partir hacia nuestra luna de miel la semana siguiente, pero antes debíamos cumplir con algunos compromisos laborales. Todo parecía en orden, hasta que 2 días después de la boda, recibí un correo electrónico de mi padre. Al principio pensé que sería una nota cariñosa o quizá un mensaje de despedida deseándonos lo mejor en nuestra nueva vida, pero lo que encontré al abrirlo fue un golpe frío y cruel. El correo era breve, seco, casi empresarial. Por favor, liquida esto a la brevedad. Tu madre y yo esperamos el pago puntual. Adjunto había un PDF con una factura detallada de cada gasto que mis padres habían cubierto en la boda. Cada flor, cada aperitivo, cada vela estaba registrado con precisión quirúrgica. El total ascendía a $34,546,89. Me quedé inmóvil frente a la pantalla, incapaz de procesar lo que veía. Tom entró en la habitación y al notar mi expresión me preguntó qué ocurría. Le mostré el correo, y su rostro cambió de la sorpresa a la indignación. No era el dinero lo que nos molestaba. Podíamos pagarlo si fuera necesario. El problema era mucho más profundo. Mis padres se habían ofrecido voluntariamente a pagar la boda. Nunca les pedí que lo hicieran. Fue su decisión. Un gesto que, según ellos, representaba su amor y apoyo. En la boda, incluso presumieron con los invitados, alabándose por ser los padres generosos que pagaron el gran día de su hija. Cuanto más lo pensaba, más sentía como una rabia contenida me quemaba por dentro. Este acto no era solo una factura. Era una representación del trato desigual que había soportado toda mi vida. Cuando Sara, mi hermana, se casó, recibió $400,000 como regalo de bodas, sin condiciones, sin preguntas, sin facturas posteriores. Y ahora, aquí estaban mis padres, tratando mi boda como si fuera un préstamo que debía saldar. Esa noche, Tom y yo hablamos largo y tendido. Apenas dormimos, pero al amanecer ya tenía clara mi decisión. Escribí un cheque por el monto exacto de la factura y lo envié junto con una carta. No quería confrontarlos directamente. Sabía que si lo hacía, perdería el control de mis emociones y se convertiría en una discusión explosiva. En la carta les expliqué mi dolor, mi decepción y, sobre todo, mi hartazgo. Les recordé cómo, desde los 16 años, había trabajado para pagar mis cosas mientras veía cómo le daban todo a Sara. Les dije que, ingenuamente, había creído que al ofrecerse a pagar mi boda, finalmente me estaban tratando como a su hija, con el mismo amor que siempre le habían mostrado a mi hermana. Pero lo que realmente hicieron fue traicionarme. Escribí. Me hicieron creer que me estaban dando un regalo, solo para dar la vuelta y exigirme un pago como si fuera una extraña. Concluí la carta dejando claras mis intenciones. Esta será la última vez que tengamos cualquier interacción financiera. No quiero nada más de ustedes, ni ahora ni en el futuro.
Todo lo que tengan se lo pueden dar a Sara, como han hecho siempre. Envié el cheque y la carta por correo. Después, bloqueé sus números. No fue una decisión fácil, pero sentí un alivio inmediato. Era como si, por primera vez en años, hubiera recuperado una parte de mí que había estado reprimida. Mis padres no respondieron de inmediato. Durante días, el silencio fue absoluto. Pero para mí, ese silencio no era un vacío. Era la paz que tanto necesitaba. Actualización 1. Desde mi última publicación, las cosas han ido de mal en peor. Jamás imaginé que enviar ese cheque y esa carta desatarían una reacción como esta. Pero aquí estamos. Ayer por la mañana, recibí un correo electrónico de mi madre. Usó su correo del trabajo, el único que aún no había bloqueado. Su mensaje era largo y lleno de pretensiones. Según ella, la factura que me enviaron nunca fue seria. No teníamos intención de cobrar el cheque. Decía, todo era parte de una supuesta lección de vida sobre responsabilidad financiera. Querían ponerme a prueba, y una vez que demostrara haber aprendido la lección, planeaban romper el cheque y sorprenderme con un regalo de bodas de $100,000. Me quedé helada mientras leía. ¿Una lección de vida? ¿Qué clase de padres inventan algo tan retorcido para enseñar una supuesta lección? Esto no se trataba de enseñanzas ni de amor. Se trataba de control. Quisieron manipularme, medir si me rebelaría o si simplemente obedecería como siempre. Era cruel y perverso. Mi respuesta fue breve y directa. Gracias por confirmar que esto fue de hecho una prueba deliberada y no un malentendido. Luego bloqueé también su correo del trabajo. Sabía que intentarían contactarme nuevamente, pero ya no tenía interés en sus juegos. Sin embargo, esa misma noche la situación se intensificó aún más. Sara apareció en mi apartamento sin previo aviso. Golpeaba la puerta con fuerza, gritando mi nombre. Al principio la ignoré, pensando que se cansaría y se marcharía, pero no fue así. En lugar de irse, comenzó a gritar a través de la puerta. Estás siendo infantil. Estás haciendo todo esto más grande de lo necesario. Según ella, nuestros padres solo intentaban enseñarme responsabilidad porque estaban preocupados por mis hábitos de gasto. Ese comentario viniendo de Sara, precisamente de Sara, me hizo hervir la sangre. Ella, la misma persona que nunca había pagado ni su propia cuenta de teléfono, que jamás había trabajado un solo día sin la ayuda de nuestros padres, venía ahora a sermonearme sobre responsabilidad financiera. Mientras continuaba hablando, decidí grabarlo todo con mi teléfono, en silencio. No sabía cómo terminaría esto, pero quería tener pruebas en caso de que la situación se complicara aún más. Sara no se detenía. Gritaba que estaba destrozando a la familia por algo trivial, que debía disculparme con nuestros padres y seguir adelante. Decía que nunca tuvieron la intención de lastimarme, que siempre habían hecho lo mejor por nosotras. Estás exagerando, insistía. Esta situación es tu culpa. Cada palabra suya me confirmaba lo que ya sabía. No había remordimiento ni empatía, solo una excusa tras otra para justificar su comportamiento y el de nuestros padres. No respondí. No abrí la puerta. Me quedé sentada, furiosa, en completo silencio, escuchando cada palabra que salía de los labios de Sara. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, se fue, pero no antes de lanzar su golpe final. ¡Egoísta! Estás destruyendo la familia por dinero. Esa noche, el verdadero huracán comenzó. Mi teléfono no paraba de vibrar con mensajes de familiares lejanos. Sara, como un mensajero en busca de aliados, fue directamente con mis padres tras su fallido intento de hablar conmigo. Juntos, parecían haber movilizado a toda la familia como un ejército en mi contra. Tías, tíos e incluso amigos de la familia comenzaron a inundar mi bandeja de entrada. Ingrata, me decían, deja de causar drama innecesario. Algunos pedían que me disculpara con mis padres por cómo los había tratado, como si todo esto fuera culpa mía. Pero hubo un mensaje que me dejó sin palabras. Era de una tía con la que no había hablado en años. Me decía que debía sentirme afortunada por tener padres que se preocupaban lo suficiente como para enseñarme estas valiosas lecciones de vida. Añadió que debía estar agradecida de que quisieran gastar tanto en mi boda. Y para rematar, concluyó con esta joya. Eres afortunada de tener padres que quieran estar tan involucrados en tu vida. ¿Afortunada? Me sentí como si estuviera leyendo un guión de teatro mal escrito. Nadie se molestó en cuestionar la manipulación emocional ni los años de favoritismo que habían desembocado en esta situación. Para todos ellos, el dinero y el poder de mis padres eran razón suficiente para ponerse de su lado. Mi rechazo a su supuesta generosidad se convirtió automáticamente en un crimen imperdonable. Mientras tanto, Tom empezaba a preocuparse por lo mucho que todo esto me estaba afectando. Me miraba con una mezcla de frustración y ternura, preguntándome si debía apagar mi teléfono por un tiempo, desconectarme de las redes sociales y buscar algo de paz. Intentaba calmarme, recordándome todas las veces en que mis padres habían mostrado favoritismo hacia Sara, y cómo siempre habían utilizado el dinero como un arma para manipularnos.
Lo más desesperante era que no podía obtener respuestas claras. Mis padres no intentaban explicarse ni disculparse. En su narrativa, ellos eran los héroes incomprendidos, mientras yo era la hija ingrata que había exagerado todo. Por ahora, estoy tratando de concentrarme en lo que realmente importa. La vida que Tom y yo estamos construyendo juntos. Es lo único que puedo controlar. No queda mucho más por hacer, salvo esperar que el tiempo traiga algo de calma. Y tal vez, alguna vez, algo de comprensión. Quiero comenzar agradeciéndoles por sus respuestas y apoyo. Aunque he intentado mantenerme fuerte, la tormenta no parece amainar. Unos días después de la visita de Sarah, recibí una llamada inesperada. Mi tío, el hermano de mi padre. Hacía años que no hablaba con él. Honestamente, no sabía qué esperar. Siempre fue un hombre distante, apartado del núcleo familiar. Así que asumí que su llamada sería para darme el mismo sermón que había escuchado de todos. Haz las paces con tus padres. Pero lo que me dijo me dejó helada, y cambió completamente mi perspectiva. Con voz pausada, empezó explicando que había escuchado lo que estaba pasando a través de la familia. Dijo que sentía la necesidad de contactarme porque, al parecer, esta situación no era nueva. Hace 20 años, mis abuelos, los padres de mi padre, hicieron algo muy similar con él. Mi tío había decidido romper con las tácticas manipuladoras de mis abuelos, y como resultado, ellos se aseguraron de manchar su nombre ante toda la familia. Lo acusaron de ser un ingrato, de intentar robarles, y lo dejaron completamente aislado. Me confesó que mi propio padre no lo apoyó en aquel entonces. Al contrario, se puso del lado de mis abuelos. Y esa traición fue el comienzo de una fractura entre los hermanos que nunca se reparó. Siempre me sentí abandonado, me dijo, con un tono de dolor que ni los años habían podido borrar. Me tomó mucho tiempo aceptar cómo realmente funcionaba esta familia. Mientras hablaba, sentí como si estuviera escuchando una versión antigua de mi propia historia. Todo encajaba de repente. Mis abuelos usaron el dinero y la manipulación para controlar a mi tío. Del mismo modo que mis padres intentan controlarme ahora. Era un patrón, un ciclo tóxico que había comenzado mucho antes de que yo naciera. Mi tío continuó, describiendo las graves consecuencias de haber enfrentado a mis abuelos. Lo cortaron completamente, tanto emocional como financieramente. Lo pintaron como la oveja negra de la familia. Y hasta el día de hoy hay familiares que siguen creyendo las mentiras que mis abuelos dijeron sobre él. Todo se trataba de control, explicó. Cuando ya no pudieron controlarme, me borraron de sus vidas. Así de simple. Sus palabras me provocaron escalofríos. Era como mirar un espejo que reflejaba mi propia experiencia. Mis padres estaban molestos porque no seguí su guión, y en lugar de tratar de entender mi perspectiva, habían movilizado a toda la familia contra mí. Después de esa conversación, no podía dejar de pensar en lo que me había contado. ¿Era posible que el comportamiento de mi padre estuviera impulsado por la culpa? Tal vez, en el fondo, sabía que había traicionado a su hermano hace tantos años, y ahora justificaba sus acciones replicando las mismas tácticas. Mis padres habían construido su relación conmigo y con Sarah alrededor de la idea de que les debíamos algo, y cualquier desviación de ese guión era vista como una amenaza, una traición. Pero cuanto más reflexionaba, más evidente se volvía que esto no tenía nada que ver conmigo. Esto era sobre ellos, sobre sus heridas no resueltas, sobre las dinámicas enfermizas que habían heredado y perpetuado. Ahora lo entiendo. No soy la causa. Soy el efecto de una historia que comenzó mucho antes de que llegara. Pero aquí, en este punto, tengo la oportunidad de romper el ciclo. En los días posteriores, los mensajes de familiares no cesaron. Quedó claro que Sarah había estado trabajando sin descanso para poner a todos en mi contra. Uno de los más impactantes llegó de mi prima, con quien siempre había tenido una buena relación. Su mensaje, extenso y cargado de acusaciones, me llamó egoísta e irrespetuosa por no valorar todo lo que mis padres habían hecho por mí. Concluyó diciendo que aún no era tarde para enmendar las cosas, pero que debía humillarme y disculparme antes de que fuera demasiado tarde. Sus palabras estaban impregnadas de la misma retórica que había escuchado una y otra vez de otros familiares. Era agotador, desgastante, leer esas acusaciones. Fue entonces cuando finalmente lo entendí con claridad. Había crecido en una familia donde el amor siempre venía con condiciones. Cada gesto de apoyo, ya fuera financiero, emocional o incluso la simple celebración de un evento importante, estaba atado a una cadena invisible. Ahora que me había negado a seguir sus reglas, la respuesta era clara: aislamiento. Exactamente lo mismo que hicieron con mi tío. En medio de todo esto, Tom se ha convertido en mi roca. Después de la llamada de mi tío, tuvimos una conversación profunda sobre nuestro futuro. Me miró con una seriedad reconfortante y dijo: pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. No les debes nada a nadie, ni a tus padres, ni a Sarah, ni a los familiares que juegan a ser psicólogos desde el sofá. Su apoyo ha sido constante, firme.
y me llena de gratitud que no puedo expresar con palabras. Entonces, algo inesperado ocurrió. Recibí un mensaje de voz de mi papá, enviado desde un número desconocido, probablemente de algún pariente. Era la primera vez que intentaba contactarme directamente desde que envié la carta y el cheque. Su voz sonaba diferente. No era el tono enojado o exigente que había anticipado. En su lugar, sonaba cansado. En el mensaje, dijo que no quería pelear más y que estaba dispuesto a hablar, si yo también lo estaba. No se disculpó. No reconoció lo que había sucedido, pero algo había cambiado. Tal vez, finalmente estaba empezando a darse cuenta de que esta vez no iba a ceder. No he respondido. Parte de mí quiere devolverle la llamada, abrir la puerta a una conversación honesta y ver si hay alguna posibilidad de reconstruir algo real. Pero otra parte sabe que esto podría ser solo otro intento de manipulación, otra estrategia para sembrar la culpa en mí. Las palabras de mi tío resuenan en mi mente. Nunca admitirán que están equivocados, porque no creen que lo estén. Si decido hablar con mi papá, sé que necesito estar preparada para escuchar sin respuestas, para enfrentar la posibilidad de que nada cambie. Quiero creer que mis padres pueden cambiar, que pueden llegar a verme como una igual y no como alguien a quien deben controlar. Pero también sé que, después de años de dinámicas tóxicas, tomará mucho más que una sola conversación para reparar el daño. Estoy en un punto donde no hay certezas. Por ahora, lo único que puedo hacer es avanzar, paso a paso, aprendiendo a navegar este mar turbulento lo mejor que puedo. Les mantendré informados mientras las cosas evolucionan. Pero ahora, más que nunca, sé que la verdadera batalla es decidir qué tanto estoy dispuesta a dejar ir para encontrar mi paz. Actualización 3. Primero que nada, quiero agradecer profundamente todas sus respuestas. Sus consejos y su apoyo han sido un faro en medio de este caos familiar. Cuando escribí por primera vez, estaba perdida, sin saber hacia dónde me llevaría esta situación ni qué quería hacer. Pero después de leer sus comentarios y reflexionar mucho, he llegado a algunas conclusiones que me han cambiado profundamente. Una de las cosas que más me impactó de sus respuestas fue darme cuenta de cuánto tiempo he pasado intentando reparar una relación que siempre estuvo rota. Intenté tapar los huecos, fingir que todo estaba bien, mientras por dentro sabía que no lo estaba. He pasado años forzándome a creer que un día todo volvería a la normalidad. Pero, ¿qué era esa normalidad? Con el tiempo me di cuenta de que nunca fue saludable. Y ahora entiendo que está bien soltar esa fantasía. Está bien aceptar que algunas cosas no pueden ser como las deseamos. También, muchos de ustedes señalaron algo que me sacudió. He sido demasiado indulgente con mi papá. Me aferré a la idea de que su comportamiento estaba impulsado por la culpa, de que tal vez en el fondo quería cambiar. Pero tenían razón. La culpa, por profunda que sea, no justifica años de manipulación, favoritismo y control emocional. La culpa no borra el daño, y tampoco me obliga a perdonar sin más. A pesar de eso, me di cuenta de algo importante. Necesito un cierre. No puedo seguir arrastrando este peso en mi vida. Necesito cerrar este capítulo con o sin reconciliación. Así que tomé una decisión difícil: reunirme con mi papá. No lo hice por él ni por mi mamá. Lo hice por mí, para encontrar la paz que tanto necesito. El día que nos encontramos noté algo diferente en él. Ya no era la figura intimidante que había temido toda mi vida. Parecía cansado, casi derrotado. Por primera vez, vi algo que se parecía al arrepentimiento en sus ojos. No me dijo, lo siento, con esas palabras exactas, pero sí admitió que las cosas no habían salido bien con la boda, y que tanto mi mamá como Sara se habían comportado mal. Incluso me sorprendió diciendo que había hablado con algunos familiares para pedirles que dejaran de molestarme. Fue un pequeño alivio, aunque no un perdón completo. Esto no significa que todo esté resuelto, pero es un paso hacia la sanación, hacia entender que está bien priorizarme a mí misma, hacia soltar lo que ya no sirve y construir algo nuevo, más sólido, más auténtico. Les seguiré contando cómo avanza esta historia, pero por ahora, estoy enfocada en algo que nunca pensé que lograría: reclamar mi propia vida. Lo que ocurrió después me sorprendió completamente. Trató de devolverme el dinero. Sacó el mismo cheque que le había enviado para los gastos de la boda, y, con un gesto que no esperaba, lo deslizó hacia mí, pidiéndome que lo aceptara de vuelta. Me dijo que él y mi mamá lo habían discutido, y que querían arreglar las cosas. Esta vez no iba a ser tan fácil. Estaba lista. Le respondí con toda la claridad que pude reunir. No iba a aceptar el dinero. Le dejé claro que esto no tenía nada que ver con una simple transacción financiera. Esto no era solo una cuestión de dinero. Era sobre todo lo que había pasado durante años. Como siempre me habían tratado como una opción secundaria. Como cada gesto y palabra suya había dejado cicatrices emocionales en mí. Le expliqué que aceptar ese cheque no borraría lo que había sucedido. No se trataba solo de un cheque por $100,000, que apareció solo cuando todo salió a la luz.
era mucho más profundo. Sentí su frustración cuando me negué a aceptar su oferta. Era como si, en su mente, eso fuera suficiente para poner fin a todo, como si, de alguna manera, ese cheque pudiera ser su carta de lo siento. Pero no era así. El daño era irreversible, y no se podía curar con un simple billete. La atmósfera se volvió tensa. Tras un momento de silencio, me miró fijamente y me dijo, con voz cansada, «No quiero perderte». Admitió que las cosas se habían descontrolado, que no quería que nuestra familia se destruyera. Podía ver que lo decía con sinceridad, pero aún en ese instante entendí que no buscaba una reconciliación real. No quería que todo volviera a ser como antes, ni tampoco que yo fingiera que todo estaba bien. En ese momento, supe lo que necesitaba: espacio, un verdadero respiro de la dinámica tóxica que había marcado nuestra relación durante tanto tiempo. Así que le dije, sin rodeos, que necesitaba un descanso de la familia. Le expliqué que esta reunión había sido importante, pero que no había cambiado lo esencial. No estaba lista para simplemente perdonar y olvidar. Necesitaba tiempo para sanar a mi manera. Para mi sorpresa, no discutió. Solo asintió y dijo que lo entendía. No intentó convencerme de que volviera, ni me dijo que estaba exagerando, como solía hacer en el pasado. Ese simple gesto, esa aceptación, fue quizás la disculpa más sincera que he recibido de él. No sé si eso resolverá nuestros problemas, pero al menos siento que es una especie de cierre para mí. Y si no hay más novedades en mi historia, esta será mi última actualización. Pero, por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo el control de mi propia vida. Y eso, aunque aún incompleto, es lo más liberador que he experimentado. Actualización 4. El final de un capítulo y el comienzo de otro. Muchos me han preguntado por qué no he respondido a mis familiares que decidieron ponerse del lado de mis padres. Y aunque puede que no lo haya mencionado antes, sí lo he hecho. Sin embargo, esas interacciones no fueron nada memorables. A cada familiar que intentaba convencerme de que estaba siendo exagerada o ingrata porque mis padres habían hecho mucho por mí, les respondía con una simple pregunta, como que, curiosamente, la mayoría se quedaba en silencio, cambiaba de tema y regresaba a sus argumentos de siempre, en los que yo era la mala de la historia por cuestionar a mis padres. La verdad, no hay mucho que contar de esas conversaciones. Eran lo mismo una y otra vez. Pero como prometí dar una actualización si algo verdaderamente importante sucedía, aquí estoy. Mis padres han cobrado el cheque, y aunque, en teoría, eso podría molestarme, en realidad, no me importa demasiado. De hecho, prefiero que todo vínculo financiero con ellos esté completamente cerrado. Si ellos creen que realmente les debía ese dinero de la boda, pues que lo tomen. Y con eso espero cerrar ese capítulo de una vez por todas. Sin embargo, como siempre, las cosas con mi familia nunca son tan simples. Hace poco me enteré de que mi hermana ha estado teniendo problemas para quedar embarazada, y al parecer ha comenzado un tratamiento de fertilidad. Esto por sí mismo no tendría nada de raro, pero considerando el historial y el momento exacto, parece encajar en un patrón que ya he visto antes. No tengo pruebas definitivas de que mis padres estén costeando el tratamiento de Sara, pero el hecho de que hayan cobrado mi cheque justo ahora me parece, como mínimo, sospechoso. Después de investigar un poco, descubrí que los tratamientos de fertilidad pueden costar entre $15,000 y $30,000, a veces más dependiendo del lugar y el proceso. Y considerando que Sara siempre ha dependido económicamente de ellos, no sería raro que decidieran cubrir el costo del tratamiento. No me malinterpreten. Cuando entregué el cheque a mis padres, lo hice con la intención de saldar cuentas. No me molesta que usen ese dinero como quieran. Pero teniendo en cuenta que hace unas semanas mi padre parecía arrepentido y había expresado su deseo de devolverme el dinero, esto se siente como otro juego más de su parte. Mi madre, que había dicho que la factura de la boda era solo una lección, ahora parece que esa lección tiene un destino muy conveniente. Lo que realmente me duele no es el dinero en sí, sino el hecho de que se repita la misma dinámica. Esta situación me recuerda a todas las veces que fui relegada a un segundo plano, siempre a favor de Sara. Así que, después de hablar con Tom y procesar todo lo que ha sucedido, tomé una decisión que nunca imaginé tomar: contar mi historia abiertamente. Mi tío, quien ya compartió conmigo su propia experiencia de manipulación y control familiar, está completamente de acuerdo. Juntos hemos decidido publicar una carta en mis redes sociales, donde contaremos todo desde nuestra perspectiva. Mi parte de la carta cubrirá todo: cómo me trataron desde niña, los juegos emocionales y financieros que sufrí, y cómo llegué a esta conclusión. Mi tío también compartirá su historia, contando cómo él también fue víctima de este tipo de trato y cómo las consecuencias de no ceder ante la presión familiar lo afectaron. No tomé esta decisión a la ligera. Sé que, al hacer pública esta historia, probablemente recibiré una avalancha de reacciones, y no todas serán positivas, pero estoy cansada de callar.
Así que si el resto de la familia aún decide ponerse del lado de mis padres, está bien. Una vez que lean lo que tenemos para decir, los bloquearé y seguiré adelante con mi vida. Probablemente habrá una última actualización, cuando comparta las reacciones y las consecuencias que esto traerá. Pero hoy, por primera vez, me siento más libre. Actualización 5. El cierre de un capítulo. ¿O acaso el comienzo de otro? Aquí estoy, esperando que esta sea mi última actualización sobre todo lo que ha sucedido. Hace 2 semanas publicamos la carta, en la que mi tío y yo compartimos nuestras historias. Las respuestas no se hicieron esperar, y con ellas llegaron algunos descubrimientos, algunos realmente esclarecedores, que me han traído un tipo de alivio inesperado. Primero, confirmé lo que ya sospechaba. Mis padres sí pagaron el tratamiento de fertilidad de mi hermana. No es una sorpresa, por supuesto, pero recibir esa confirmación de forma tan pública, gracias a algunos comentarios que surgieron en respuesta a la publicación, me dio la certeza que tanto necesitaba para ver la realidad sin ninguna duda. Es doloroso, claro, darse cuenta de lo profundamente arraigado que está el favoritismo, y lo evidente que es para todos los demás. Pero al mismo tiempo, me da la tranquilidad de saber que no estoy loca, que no me he inventado nada de lo que he vivido. Esa certeza me ha dado paz. Como era de esperar, la reacción de la familia no fue una sorpresa. La mayoría se alineó con mis padres, justificando sus acciones de 1000 maneras, repitiendo las mismas excusas de siempre, incluso cuando había pruebas claras de manipulación y favoritismo. La toxicidad parece ser el hilo conductor de esta familia. Para muchos de ellos, mis padres no pueden ser tan malos, y siempre hay una explicación que los exonera. Algunos incluso se atrevieron a decir que lo hicieron por mi bien, para enseñarme a ser más fuerte. Sin embargo, también recibí algunos mensajes diferentes. Hubo disculpas, y algunos familiares enviaron comentarios más neutrales, sin tomar partido, quizás entendiendo un poco mejor de dónde proviene mi dolor. Aunque sus palabras fueron moderadas, agradezco esas excepciones, porque la mayoría sigue fiel a mis padres y a mi hermana. Mis padres también respondieron, pero de una manera muy distinta entre ellos. Mi padre intentó abordar algunos puntos de la historia, admitiendo parcialmente algunos errores, aunque siempre con excusas que minimizaban el daño real. Por su parte, mi madre y mi hermana continuaron con el mismo discurso de siempre, argumentando que todo había sido una lección necesaria. Les hice una pregunta sencilla, pero directa. ¿Cuál fue la lección detrás de regalarle $400,000 a mi hermana, que era mucho más que los supuestos $100,000 que iba a obtener si aprendía la lección? Porque hasta donde yo y muchos que han leído mi historia, lo vemos. La que necesitaba esa lección sobre esfuerzo y responsabilidad era mi hermana, no yo. Todavía estoy esperando una respuesta, aunque dudo que llegue. Mi familia no ha cambiado, y no creo que lo haga. Pero lo importante es que ya no me pesa llevar esta carga. La verdad está libre, flotando en el aire. Para quien quiera tomarla o ignorarla, no espero que todos la acepten, pero al menos me he liberado. Este es mi último capítulo con ellos. Y aunque el futuro es incierto, al menos sé que ahora estoy en paz conmigo misma. Actualización 6. Un giro inesperado hacia la felicidad. Han pasado ya 2 años desde la última vez que compartí una actualización. Y hoy, por fin, traigo noticias mucho más felices y llenas de esperanza. A lo largo de estos años, he aprendido a vivir con la distancia que elegí establecer con mi familia y a construir una vida propia. Una vida en la que soy protagonista de mi propia historia. Muchos de ustedes, en los comentarios, me recomendaron alejarme de la toxicidad de mi familia. Y aunque fue un camino doloroso, lo hice. Pero hubo algo más que me dijo la gente. Si la toxicidad es una tradición en mi familia, lo mejor es que mi hermana no siga perpetuándola. Y para mi sorpresa, así ha sido, pero no de la manera que imaginaba. La gran noticia, la que quiero compartir con todos ustedes, es que estoy embarazada. Ya tengo 3 meses de embarazo, y la alegría que ha traído esta noticia a mi vida es indescriptible. Mi esposo, su familia, mis amigos y, por supuesto, mi querido tío, que siempre ha estado a mi lado, han celebrado conmigo este momento tan especial. Después de tantos años sintiéndome rechazada y menospreciada por mi familia de origen, este embarazo ha llenado mi corazón de una felicidad que no conocía. Sin embargo, como pueden imaginar, la noticia no ha sido bien recibida por mis padres ni por mi hermana, lo cual, lamentablemente, no me sorprende. Mi hermana, que ha estado luchando por quedar embarazada durante mucho tiempo, no ha tomado la noticia con gracia. Ha hablado mal de mí y de mi futuro hijo, algo que, lamentablemente, ya esperaba. Mis padres tampoco están contentos, ya que han gastado enormes cantidades de dinero en los tratamientos de fertilidad de mi hermana. Todavía no tengo contacto con ellos ni con gran parte de la familia, y así permanecerá. No quiero que intenten formar parte de mi vida ni de la vida de mi bebé. Ahora soy yo quien quiere impartir la lección. Una lección simple pero clara.
Si siempre has jugado con favoritismos, no esperes que los demás te dejen entrar en sus vidas cuando algo bueno les sucede. Sé que mi historia no es la más común ni la más alegre, pero quería compartir este rayo de esperanza. A pesar de los años de manipulación, celos y distanciamiento, ahora sé que puedo construir una vida nueva, una vida llena de amor verdadero, una familia que se apoya incondicionalmente. Mi historia, aunque complicada y amarga en algunos momentos, me ha enseñado que, incluso cuando parece que todo va mal, y que la familia es una carga interminable, la vida puede sorprenderte con algo hermoso. Así que, entre todas las historias difíciles y tristes que se leen en Reddit, quiero que esta pequeña alegría aporte un poco de luz. No todo está perdido. Y, sí, a pesar de todo, pueden pasar cosas buenas. Mi vida está comenzando a brillar, y aunque la lucha ha sido larga, la recompensa ha sido más grande de lo que imaginaba.